Entonces, vamos allá. Bueno, básicamente, hernias discales, tema súper recurrente, nuestros bulldogs y nuestros teckels, los principales perros que aparecen en consulta. Esto es un poco el índice que quiero tocar, que en función de cómo vayamos de tiempo y las dudas que tengáis, que me podéis ir preguntando, pues intentaré acabarla, ¿vale? Pero no prometo nada. Entonces, primero haré un pequeño resumen de signos clínicos, empezando un poquito desde abajo, de lo que vemos en estos perros, que parece muy obvio y muy fácil, pero es verdad que hay muchas veces que incluso yo con la localización también me confundo, ¿no? Hay algunos truquillos. Luego, por eso he metido el segundo punto, que son algunos errores que no son difíciles de cometer. Y luego he puesto diferentes tipos de hernias. La verdad que la clasificación no está súper cerrada, cada vez van saliendo como más y más. Hemos pasado de Hansen 1, Hansen 2 a tener 7 y si me aprietas 8, ¿vale? Lo que pasa es que no he puesto todas. Y luego simplemente algunas pinceladas en gatos, que al final son los pobres grandes olvidados, que cada vez hay más publicaciones, pero en comparación con los perros pues sigue habiendo mucho menos. Entonces, primero, ¿cuándo sospechamos de una hernia discal? Pues al final, obviamente está la reseña clínica, el tipo de raza que es, la edad que tiene el animal y luego nos tenemos que fiar de nuestro examen físico y neurológico. Si nuestro examen físico es normal, ya empezamos un poco a neurolocalizar nuestro problema. Entonces, en el perro y en el gato tenemos 4 segmentos medulares principales. Siempre que hablamos de lesión medular, recordar que estamos hablando de una mielopatía y tiene que ir acompañado de déficits propioceptivos. Cuando vemos un perro solo con dolor, no podemos llegar a decir que tenemos una lesión medular porque no hay déficits que te lo confirmen, ¿vale? Entonces yo ahí, por ejemplo, utilizo más el término raquimedular, que viene a decir médula y todo lo que rodea la médula. Puede ser simplemente un traumatismo o un dolor articular en una vértebra. Entonces, el primer segmento es el cervical, el que va de C1 a C5. También hay que recordar que los segmentos medulares no corresponden exactamente con el número de vértebra, ¿vale? En este caso C1 a C5 corresponde a las vértebras C1 a C4 y aquí, al estar ahí arriba, lo que vemos, como sabéis todos, pues son animales que dependiendo del grado de gravedad que tenga la lesión, desde solo dolor hasta pues, tetraparesias, tetraplegias. Ya si hay tetraplegias tenemos que agobiarnos mucho porque lo siguiente es la función respiratoria, todo lo de detrás se compromete y si no son signos, si no son signos graves y el perro está ambulatorio, son perros que normalmente están más atáxicos que paréticos. Es decir, la diferencia siempre entre ataxia y paresia parece una tontería, pero a veces se nos olvida. La paresia indica debilidad, la ataxia es una dificultad para poder adivinar dónde va a poner el pie el perro, ¿vale? Es como esa descoordinación. Entonces, C1, C5 normalmente son perros atáxicos porque son de motoneurona superior con reflejos normales, ¿vale? Luego tenemos el segmento cervical C6-T2, que se corresponde con las vértebras C5-T1. Este segmento cervical ya nos estaría cogiendo la intumescencia. Sigue siendo cervical, por lo que nos afectaría a las 4 tetraparesias. Aquí normalmente delante están más débiles que atáxicos, ¿vale? Pero las de detrás pueden estar muy atáxicas porque atrás sí que sería una motoneurona superior. Y en esta zona todos habéis visto el típico perro con wobbler que tiene una lesión cervical baja, que muchas veces vemos esta marcha característica como de pasitos pequeños delante y pasitos más largos detrás, que se llama a 2 motores. Y es una zona muy interesante, y esto es algo que se me olvida a mí incluso a veces hacer cuando voy con prisa o con 1000 cosas en la cabeza, que es el reflejo cutáneo del tronco, ¿vale? El reflejo cutáneo del tronco en muchas ocasiones nos ayuda mucho, se ve en más de un 70 y pico % de los T3L3, ¿vale? Y nos ayuda porque sale del segmento medular C8-T1. Entonces, si tienes una lesión cervical en esta zona, lo perderás completamente y cuando están lateralizados puedes verlo perfectamente en un lado y en el otro no, incluso con plexos, con lesiones en el plexo, ¿vale? Luego, el segmento más típico, el que vamos a ver en el 80% de nuestros casos, el T3L3, que se corresponde con las vértebras T2-L4. Esto al final afecta a los miembros pélvicos, vemos sobre todo una ataxia, unos reflejos en las pélvicas normales o aumentados y principalmente a mí me llama la atención en estos animales la ataxia, sobre todo mucho más atáxicos que paraparéticos. Y luego ya tenemos el último segmento medular, que es en la intumescencia lumbar,
que corresponde con las vértebras L4, L5 y que aquí, aparte de debilidad en los pélvicos, más debilidad que ataxia porque es una motoneurona inferior, pues hay que acordarse que lo habéis visto muchas veces en clínica, que aquí es más fácil que se comprometan las funciones urinarias, el tono anal, el reflejo perineal. ¿Vale? Y luego esto no me voy a meter aquí, pero creo que tendría que haber un capítulo solo de las cosas que pueden pasar en la cauda equina. Al final, la cauda equina es toda esta cola de nervios que salen de la intumescencia lumbar y que nos van a inervar pues, los miembros pélvicos, el ciático, toda la zona perineal también. Entonces, lesiones aquí afectan mucho a los reflejos y al perineal, pero un perro normalmente no se te va a quedar pléjico. Paraparesia pueden tener, pero la propiocepción suele ser normal en la gran mayoría de ellos. Si ya está alterada, empieza a pensar que puede haber algo más arriba o que ha habido un tirón muy fuerte de la cauda equina, ¿vale? Pero la mayoría de los animales tienen muy buena función motora. Como hoy voy a hablar más de mielopatías, pues vamos a dejarla aparte. Entonces, errores fáciles de cometer. Por ejemplo, a ver, el primer vídeo. Es un galgo que de forma aguda, 5 añitos, me he inventado la edad, probablemente tenga más, viene con este aumento del tono extensor en las torácicas. Parece que la retirada está razonablemente bien. Y en las torácicas también. Entonces, estos animales realmente, si no los incorporas, pueden llevarte a pensar que tienes un problema cervical, ¿vale? Es un Sipserrington. Entonces, si lo ponéis de pie, nunca hagáis esto de la cola, ¿vale? Este vídeo no es mío, pero esto es para matar al que lo ha hecho. Este perro venía pléjico, pero la propiocepción delante era perfecta, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama Sipserrington, que seguro que lo habéis visto también muchas veces. Es una lesión que se cree que está asociada a una alteración de unas células toracolumbares, ¿vale? En los segmentos medulares entre T1 y L5, y lo que pasa con estas células es que tienen un control sobre la flexión de los torácicos. Entonces, si dejan de funcionar, no hay esa ayuda de flexión y predomina el tono extensor, ¿vale? Esta es la teoría. Y lo único que tenemos que saber de esto es que puede pasar, que siempre nos acordemos de hacer propiocepción en los miembros torácicos y que no tiene un valor pronóstico, ¿vale? Vuestro pronóstico será la sensibilidad del animal y su estado neurológico. Luego, este es más fácil. Doberman, 7-8 años. Se ve un poquito mal. En el vídeo, para mí lo que llama mucho la atención es la ataxia muy marcada de los miembros pélvicos. Pero también está un poco hipométrico de los torácicos. Realmente son vídeos que os estoy poniendo con truco, porque esto luego hacéis vuestro examen neurológico y me lo localizaríais probablemente donde toca, pero a veces si vas rápido lo pasas por alto. Esto al final es una espondilomielopatía cervical caudal, ¿vale? Está un poquito hipométrico de las torácicas y está muy atáxico de las pélvicas, pero con estos es fácil irse a pensar en un T3L3, ¿vale? Y luego estos tienen una cosa curiosa, normalmente caen en la intumescencia cervical, pero no sé si los habéis visto, pero probablemente si no los habéis visto los veréis, muchas veces estos animales llegan con un aumento del tono extensor muy marcado de las torácicas y al final es una lesión cervical baja. Entonces, esto se piensa o se cree que es porque las lesiones más comunes en las espondilomielopatías cervicales caen en el segmento medular C6-C8. Y este segmento medular inerva el músculo cutáneo. Y el nervio músculo cutáneo es el nervio que se encarga de inervar el bíceps y de flexionar. Entonces, como no está bien inervado por esta lesión, predomina el nervio radial, la acción del radial. Y el radial es el que os permite sujetar el peso, ¿vale? Entonces llegan con un aumento del tono extensor y cuesta una barbaridad flexionarle los codos. El movimiento del bíceps no lo hacen, ¿vale? Entonces es una neurolocalización que tú te podrías ir a pensar o a un C1, C5 por ese aumento del tono, o a un T3, L3 a veces, y al final es un C6, T2, es una intumescencia. Y esto ya no tenía vídeo, pero esto es solo para que también lo tengáis en cuenta. El típico perro que os viene, un tekel de 3 años que llega flácido de los miembros pélvicos de forma aguda, no tiene reflejos, no tiene tono anal, sensibilidad dudosa.
Al final, con esto, lo primero que tenéis que pensar es una intumescencia lumbar caudal. Y puede ser perfectamente, pero es verdad que tenemos que irnos siempre a hacer nuestro cutáneo del tronco, porque en veterinaria, igual que en humana, existe el shock espinal. ¿Vale? Con este examen neurológico lo que podría estar pasando es que tengas efectivamente una intumescencia lumbar, pero igual haces tu cutáneo del tronco y está más arriba, y si tu cutáneo del tronco está entre T3 y L3, tienes que pensar que es un perro con muy mala suerte y tiene una lesión T3 L3 y está haciendo una mielomalacia, y que esto ya es una situación muy grave, o que tenemos un animal con un T3 L3 y un shock espinal. La definición de shock espinal, básicamente lo que dicen en humana, porque esto está al fin y al cabo casi todo sacado de humana, aunque hay bastantes estudios experimentales, sobre todo en gatos, es que caudalmente a la lesión se produce un corte de información o una parálisis completa tanto de la función motora como de la función sensorial, como de la función autonómica, o sea, ni gastrointestinal, ni sensibilidad, ni movimiento, ¿vale? Y esto normalmente a medida que pasan las horas, y en humana días, incluso semanas, se va recuperando. En veterinaria, la verdad que del shock espinal van saliendo artículos, pero hay pocos. La mayoría son experimentales que no representan siempre lo que vemos en nuestra clínica, obviamente. Salió hace poquito este artículo que intenta como desarrollar una serie de pautas o guías para que tú sepas si esto realmente es un shock espinal o si tienes una lesión lumbar, que al fin y al cabo lo que dice es que miréis el cutáneo del tronco, que lo vamos a ver en un 76% de los T3L3, y si tú tienes ese cutáneo ahí en medio y lo de demás está flácido, obviamente necesitas tu reso y todo esto, pero puede que tengas un shock espinal si lo estás viendo en las primerísimas horas, ¿vale? Luego, el reflejo patelar siempre da más información que el reflejo de retirada, ¿vale? El reflejo de retirada se recupera como antes, entonces el patelar, si lo tienes disminuido, si lo tienes aumentado, te lo crees más, ¿vale? Fiaros más del patelar. Y luego, en cuanto a los tiempos, pues esto es algo que hay un poquito de controversia porque realmente en nuestros estudios nos llega el animal, tú te tienes que fiar de lo que te dice el propietario, tampoco sabéis un poco qué ha pasado con él antes, pueden tener movimientos involuntarios los animales, pero básicamente lo que se dice es que en 15 minutos, si pierden todo, el tono de los esfínteres ya tiene que estar de vuelta, en unos 30 minutos, 2 horas el patelar ya lo han recuperado, el reflejo flexor puede tardar más, por eso tienes que creer antes tu patelar. Y luego, la espasticidad ya pueden ser a las 24 o 48 horas y el extensor semanas, ¿vale? Pero al fin y al cabo, cuando os viene un perro así, ya le podéis decir al propietario, esto pasa con problemas graves de médula, no sé hasta qué punto esta sensibilidad me la puedo creer o no, podemos probar unas horas a ver la evolución que lleva, pero más de 12 horas yo ya no creo que sea un shock espinal, ¿vale? Sobre todo la sensibilidad debería recuperarse lo primero, incluso antes que el tono del esfínter anal, pero no está súper bien definido. Y luego, los típicos Horners. Esto al final es más sencillo porque el Horner es un síndrome que, bueno, como veis en el recorrido de arriba, puede haber un problema que vaya desde el hipotálamo hasta toda la zona cervical. El recorrido son 3 neuronas, que la primera tiene que bajar por el sistema nervioso central a lo largo de toda la médula cervical y salir por los primeros segmentos torácicos, y de ahí ya entra en la zona de la caja torácica, se une con el vago simpático y hacen la última conexión en la última neurona detrás de la bulla, básicamente. Entonces, muchas veces tú ves a un perro con una canisocoria de pupilas y ya empiezas a pensar, es multifocal, tenemos un cervical, tenemos algo en el tórax, ¿vale? Al final, si el resto de tu examen neuro te dice que hay algo cervical, no os compliquéis mucho la vida con las pupilas. Una manera de también ver si esto es más compatible con un Horner, por ejemplo, es la anisocoria, que más se evidencia en la oscuridad. Si a estos perros los metéis en oscuridad vais a verlo mucho más claro, que hay una diferencia del tamaño de las pupilas. Y obviamente luego podéis utilizar el test de la epinefrina y muchas cosas de estas. Pero al final, si tienes un perro tetraparético, agudo y sobre todo sospecha de vascular, que según el artículo que vemos ahí es como el principal diferenciar cuando tienes Horner y una tetraparesia aguda, no os compliquéis con la cabeza. Si tuvieras un problema en la cabeza, no tendrías normalmente solo un Horner por donde está la lesión, ¿vale? Verías más cosas, más alteración de nervios craneales, alteración del estado mental, que no es algo que suele suceder.
Y luego los signos clínicos típicos de Horner, enoftalmos, ptosis, prolapso del tercer párpado y la miosis. Pero es verdad que no siempre tienen que tener todos y esto sí que nos puede volver a veces un poco más locos. Por ejemplo, en las avulsiones de plexo muchas veces ves solo la anisocoria, solo la miosis. ¿Vale? Y este me hace mucha gracia. Igual me decís que nunca lo confundiríais, pero bueno, es algo interesante, un poco diferente. A ver. Luego tenemos todo este grupo de hernias radiculares que nos comprimen raíces nerviosas. Y yo aquí creo que es en lo que más sufro. O sea, saber si es un signo radicular, una cojera ortopédica, y esto al final era una distinesia. Obviamente os he puesto el vídeo en el que podría haber igual algo de duda, pero este perro no tiene mucha cara de dolor, se relame. Luego si le dejas tiempo, o sea, se ve como un poquito inestable de las cuatro, quizás, vale, puede ser un cervical, pero este perro si le dejas tiempo, las demás extremidades se van contrayendo, no se limitaba solo a esta anterior, ¿vale? Entonces, los radiculares que a mí suele ser trauma neuro, siempre, y tengo la suerte de tener un equipo de trauma detrás. Luego, ahora ya el tema más teórico puro. Las extrusiones discales y las protrusiones principalmente, ¿vale? Pues bueno, al final esto es un problema que pasa en el disco intervertebral, que es este cojín, o como yo le digo a los propietarios, donuts relleno, que tiene sus dos capas, la del anillo fibroso externa, que en realidad está dividido en dos capas, una más interna así con bastantes condrocitos y una más externa que tiene colágeno y que sobre todo en general es fibrocartílago, es una capa más dura. Y luego tenemos todo el núcleo pulposo que deriva de la notocorda y tiene muchísimo contenido en agua porque los proteoglicanos y el ácido hialurónico hacen una red que lo retienen. Entonces, lo que pasa al final nuestros animales condrodistróficos, que son todos estos animales predispuestos a tener hernias, es que a partir del año, por un gen que ahora veremos, tienden a perder los proteoglicanos y el ácido hialurónico y a desarrollar muchos condrocitos en el núcleo. Entonces, esto hace que ya no tengan esa capacidad de soportar las fuerzas y los movimientos y esa elasticidad, se rompa el anillo fibroso y salga el contenido. Y luego tenemos lo que pasa en nuestros perretes ya a partir de 7 años, pastores alemanes y más grandecitos, que lo que vemos es que el anillo fibroso empieza a desarrollar, bueno, desde el núcleo se empiezan a desarrollar más fibrocitos y más células de colágeno y van invadiendo el anillo fibroso. Entonces, por un lado, el núcleo en sí pierde agua, pero realmente lo que pasa es que se nos está engrosando todo el anillo y lo que comprime es el anillo. ¿Vale? Bueno, y la gracia es que siempre se rompe para arriba porque el anillo arriba es más fino que abajo. Entonces, de la clasificación, las hernias discales, la verdad que ese porcentaje, claro, yo haciendo neuro me parecía bajo, pero es un motivo de hospitalización importante. Esto es en perros, en gatos obviamente hay menos, es más bajo, igual porque pasan también menos por aquí, pero en principio es algo bastante más bajo. Entonces, yo hoy sobre todo os hablaré de las extrusiones discales, también hablaremos un poquito de las protrusiones, luego tenemos este grupo de hernias que tienen el núcleo todavía muy hidratado, que son el AMPE, el de núcleo pulposo hidratado, y luego las intradurales intramedular,es que es el típico disparo que vemos que secciona la médula, y las extrusiones foraminales como principales. Pero luego, según donde te vayas a leer, hay gente que incluye no sé si habéis visto los quistes de Smoltz, que son como unos agujeros que aparecen en la vértebra, se cree que porque el disco por compresión va invadiendo la vértebra, pero eso es la teoría, la práctica no la entiendo muy bien, sinceramente, y tampoco hay mucho. Y hay incluso artículos como ese de ahí abajo, que es de Natasha Olby, que es muy buena, que mete el embolismo fibrocartilaginoso dentro de las hernias, porque al final la teoría del embolismo es que un trocito de cartílago que se ve luego en las necropsias y en la histopatología obstruye un vaso, entonces ya lo ponen como hernia, pero para mí realmente el embolismo es puramente un vascular, o sea, las consecuencias son todas vasculares. Vale, entonces, las de tipo 1. Pues yo sinceramente creo que lo que más veía sobre todo en Barcelona, que igual un poco menos, era o el típico tekel paraparético parapléjico que va súper rápido, o el típico bulldog que te venía así. Un perro que no se quiere sentar, que está incómodo, no encuentra la posición, no se ve súper bien en el vídeo, pero tiene las típicas fasciculaciones del cuello, el resto del examen neurológico era bastante normal, intenta hacer así con la cabeza pero no termina de sacudirse, ¿vale? Este perro tenía una extrusión discal muy importante,
pero como los signos eran poco específicos, le operaron un cruzado. Y luego nos llegó a nosotros y se le operó el cuello. Entonces, mirároslo bien. Los bulldogs, cuando están en consulta y muchos perros, no te dicen nada, pero darle tiempo y que os graben cosas. Los vídeos ayudan mucho, ¿vale? Luego, en cuanto a los genes, pues tenemos nuestros perros condrodistróficos, que son básicamente el Tekel, el Bulldog, el Corgi, los Spaniels, el Beagle está dentro también, que son razas que están mucho más predispuestas a tener un retrogen, que es el FGF4, que cuando se inserta en el cromosoma 12, solo cuando está ahí, produce una degeneración prematura del disco, ¿vale? Y luego cuando se inserta en otras localizaciones, las patas cortas. Y nuestros perros condrodistróficos tienen muchísimo de este gen. Y da igual que sea homocigoto o heterocigoto, con que lo tengan ya nos vale. Luego tenemos obviamente todos nuestros perros grandes que no tienen por qué tener este gen y se hernian también, ¿vale? Entonces, esos tienen más predisposición, pero todos potencialmente, independientemente del gen, lo pueden tener. ¿Esto qué es? Estoy llamando Lucía. No sé quién es Lucía. ¿Esto lo acepto? Bueno, lo voy a colgar, ¿vale? No sé. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que con las extrusiones discales ha salido un consenso y es una maravilla. Y a vosotros os vienen muchos. Sois los que nos hacéis todo el filtro. Este consenso os lo tenéis que leer, ¿vale? Es muy fácil de leer y nos han hecho el favor de aunar todo lo que había publicado anteriormente de las extrusiones discales T3L3, que son las que más vemos. Uy. Esto por tocarlo. Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Entonces, como hemos dicho, se rompe el anillo fibroso y el núcleo que ya no es pulposo y que de hecho muchas veces se calcifica porque también se cree que forma parte de una especie de proceso de necrosis y calcificación distrófica, sale hacia arriba y comprime y es como una piedra en un zapato. Cuando lo sospecháis, os lo sabéis de memoria. Perros jóvenes, condrodistróficos, paraparéticos, dolor en columna, ya está. O sea, hay pocas cosas más que en un perro sano con unas analíticas normales esperemos encontrar. Obviamente están también las meningomielitis, pero son mucho menos frecuentes, ¿vale? Entonces, la localización más típica es el T3L3, craneal AT10 no pasa porque tenemos el ligamento de las cabezas de las costillas que evitan como que salga hacia arriba el disco. En perros pequeños suelen estar entre T12 y L1, casi siempre. En los grandes, primeras lumbares, y en gatos parece que son más lumbares caudales. Y al final el disco al salir golpea, crea su contusión en la médula y luego si se queda ahí como una piedra, crea como un efecto de compresión que nos obstruye los vasos, dificulta la vascularización de la médula y puede perpetuar y empeorar todo esto, que es lo que pasa muchas veces. No sé qué pasa. ¿En gatos son muy frecuentes? En gatos no son muy frecuentes, pero empiezan a salir artículos que luego veremos que sí que parece que va habiendo más y más casos. Yo, sinceramente, un artículo te dice un orden de aparición de hernias, en plan primero las agudas, por ejemplo, que no son compresivas, y al final las extrusiones, y otro dice que lo más frecuente en gatos son las extrusiones. Yo, personalmente, me creo más el otro. No he visto muy pocas extrusiones en gatos. Vale. En cuanto a las pruebas diagnósticas, bueno, pues hay pruebas que ya hay que dejar de hacer, ¿vale? Como las mielografías, por ejemplo. Ahora veremos un poquito por qué. Si tenéis el típico perro en edad de merecer, una hernia de disco, está muy bien hacer radiografías cuando sospechamos de una fractura vertebral o ha habido un traumatismo, si es un cervical, una subluxación adelantoaxial, algo así que podáis sospechar por un golpe, sí. Pero es verdad que por lo general, si los propietarios sí que quieren hacer cosas y no van a ir, y dan opción a hacer pruebas y tal, directamente a resonancia o mielotac, ¿vale? En la radiografía te puede enseñar un estrechamiento del espacio vertebral y lo veis muchas veces y a veces incluso veis la propia calcificación dentro, pero es verdad que yo nunca me metería a operar con una radiografía, siempre necesito ver exactamente que no hay ninguna otra y qué está pasando ahí. La mielografía también se puede ver, esto es una mielografía y son muy bonitas, pero al final, por ejemplo, no ayuda mucho con saber desde qué lado tienes que abrir en tu procedimiento quirúrgico. Y luego, el mielotac,
Bueno, el TAC en vacío también me gusta mucho. El TAC en vacío, sobre todo para cortar tiempos anestésicos en un perro que está en la edad de tener hernias, es decir, menos entre el año y los 5 años y que pesa más de 7 kilos, la sensibilidad es muy alta, está muy bien, es entre un 80 y un 100, ¿vale? De los perros condrodistróficos. Si no es condrodistrófico o si tenéis dudas, no lo pasaría igual primero por el TAC, depende un poco del caso, realmente. Por lo general es más barato, es más rápido, pero es verdad que si tengo un perro con signos graves, quiero saber el aspecto de la médula, y un TAC y un mieloTAC, por lo general, no me hablan mucho del aspecto de la médula, y es una de las cosas que yo, cuando hablo con los propietarios, los signos clínicos es lo que más os tiene que guiar, pero también me gusta verla, la lesión que pueda tener, para ver si le bajo incluso el pronóstico con cirugía, porque muchas veces sí que lo llego a bajar. El mieloTAC mejora todavía más la sensibilidad. Esto ahí se ve el disco entre C2 y C3 y te ayuda a dibujar perfectamente todo el espacio subaracnoideo, que es donde tú metes el contraste, pero el poner contraste siempre tiene sus posibles efectos secundarios. Son bajos, ¿vale? Y trabajo también mucho con mieloTAC y los efectos secundarios son poco frecuentes, sobre todo en perros pequeños y en lumbar. En cervical y grandes sí que puedes tener más sustos, hay más riesgo de crisis y luego al final, si esto era una meningomielitis, no deberías poner contraste ahí porque puede incluso irritar más la médula espinal, ¿vale? Y luego ya la resonancia, que si tienes la suerte de estar en un sitio en el que puedes elegir, yo es verdad que casi siempre voy directamente a resonancia magnética, ¿vale? Tiene una sensibilidad mucho mayor, te permite hacer un montón de secuencias para ver lesiones espinales, incluso tipo mielo, que es la que tenemos ahí a la izquierda, y se suele ver muy bien el material discal, también las hemorragias y sobre todo la extensión de las posibles lesiones medulares. Los inconvenientes, pues el precio y que los perros se pueden quedar muy fríos si se alarga, ¿vale? Entonces, tratamientos, pues aquí es donde básicamente tenemos que centrarnos más. Yo lo primero, antes de hablar de tratamiento, somos veterinarios y nadie nos ha explicado mucho tampoco cómo hablar a veces con propietarios, te lo da la experiencia, la prueba y error, básicamente, pero siempre hay que tener una charla en base a los signos clínicos del animal. Sobre todo, yo intento preguntarles muchas veces de su situación personal en casa, es decir, si tengo un perro parapléjico de 40 kilos, quiero saber si la señora que me lo trae adorable tiene alguien que le pueda ayudar a llevarse el perro a casa, ¿vale? Hay que intentar ver más cosas y más factores, ¿vale? Luego, si es un tekel o un bulldog, aunque yo obviamente les doy todas las opciones que ahora hablaremos, tiene que salir también encima de la mesa la posibilidad de que se rehernien. Es bastante frecuente que nos vuelvan, sobre todo si os vienen jovencitos, ¿vale? Y si nos viene pléjico sin sensibilidad, la palabra mielomalacia tiene que estar también siempre encima de la mesa. Entonces, el tratamiento, pues tenemos el conservador y el quirúrgico. El conservador, al final, lo que hacemos todos en muchísimas ocasiones y que está muy bien hecho. Reposo. Con respecto al reposo, la verdad que no hay muchas guías claras. En el propio consenso te dice que tienen un artículo con 200 perros que a una proporción de ellos no les hacen reposo, a la otra mitad los tienen en reposo un mes y no hay diferencias entre un grupo y otro. Yo creo que esto es muy drástico. Mis perros hacen reposo, pero no los meto en una jaula. O sea, para mí los animales, igual que las personas, se tienen que mover, tiene que circular la sangre por todo el cuerpo, ¿vale? Y al final eso es salud. Y si tú coges a un bulldog y lo metes en una jaula y lo sacas 5 minutos al día, cuando salga va a reventar todo lo que se encuentre a su camino, va a querer moverse y yo creo que es mucho más estresante para propietario y perro. Lo de las 4 o 6 semanas es porque se cree que es el tiempo que tarda en cicatrizar el anillo fibroso y que pasado este tiempo habrá menos riesgo de que se rehernien y obviamente para mi reposo, correa siempre, paseos cortitos, escaleras si se pueden evitar saltos, pero lo mismo, no ser súper tajante si tiene un perro de 40 kilos y tiene 5 escalones en casa, pues no se va a llevar en brazos. Hay que también hablar bien con los propietarios de todo esto. Analgesia, pues básicamente un mínimo de 5 o 7 días, es lo que pone en el consenso que tenemos de extrusiones. Siempre está la duda AINES versus glucocorticoides.
En el consenso la verdad que le dan más peso a los AINES, a mí me gustan más los AINES por lo general, independientemente de que los signos sean graves. Al final esto es como un traumatismo, en los traumatismos no deberíamos usar corticoides. Si tienes una hernia aguda, mucha parte de la lesión es trauma. Los dos desinflaman, o sea, realmente me da un poco igual usar uno u otro porque los dos desinflaman, pero los glucocorticoides sí que parece que se pueden asociar con peor calidad de vida visto por los propietarios, porque al final tienes un perro que igual no camina y tiene poliuria polidipsia y eso para el perro es un infierno, está mojado y puede ser muy desesperante. Y los gastrointestinales yo creo que he visto más con los córticos que con los AINES. Hay muchos artículos que lo dicen, otros que no, que dicen que más con los AINES. Luego, obviamente nunca combinarnos y lo ideal es que dejáramos un periodo de lavado si queremos hacer un cambio de uno a otro para ver si hay una diferencia de por lo menos una semana. Mundo ideal, muchas veces no podemos hacer eso. Y luego para el dolor neuropático, la pregabalina o la gabapentina. A mí personalmente me gusta mucho más la pregabalina, creo que darla cada 12 horas frente a cada 8 horas es una ventaja para los propietarios, tiene la presentación líquida que la podemos ajustar a perros pequeños y sobre todo que es más estable en sangre que la gabapentina. La gabapentina parece que con el tiempo disminuyen sus niveles y puede ir un poquillo oscilando, entonces me gusta un poco menos. Yo sí que noto una pequeña diferencia, a veces no me funciona la gabapentina y paso a la pregaba. Y luego siempre se pueden añadir otras medicaciones, a mí el paracetamol me gusta mucho, pero en tandas cortas, nunca lo doy más de 2 semanas seguidas o lo evito. Y se pueden utilizar relajantes musculares, ¿vale? Como el metocarbamol y el diazepam. Yo sinceramente los uso poco, uso más el metocarbamol cuando son perros ya con historia un poco más crónica, que están más contracturados, pero bueno, también estaría indicado y se pueden utilizar. Y luego, en cuanto a los córticos y los AINES, es verdad que los AINES para la fase aguda, que eso está muy inflamado, a mí me gustan mucho y es por el motivo por el que se usa un antiinflamatorio, pero sí que en los casos crónicos, que no serían normalmente las extrusiones, he notado un puntito de diferencia en el tratamiento con córticos. Y esto es verdad que ya lo va diciendo bastante gente y hay artículos que lo mencionan. Y luego la parte de la rehabilitación. La rehabilitación yo creo que es algo que hay que indicar siempre que se pueda, pero es verdad que tampoco lo apoyan mucho los artículos. Sí, sabemos que va bien, pero no hay ninguno que me demuestre que vaya a ser muchísimo mejor que no hacerla. Al final esto es también un poco de, pues igual que en personas se utiliza rehabilitación para intentar evitar perder tanta masa muscular, en los perros yo pienso que es lo ideal. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿cuándo realmente decís este perro hay que operarlo? Pues básicamente para mí los puntos claves son signos neurológicos muy graves, paraparéticos no ambulatorios ya pueden entrar a quirófano, que los signos neurológicos sean progresivos, que tengáis un perro con cifosis por la mañana y os llegue con una paraparesia grave, también se le puede ir empujando porque igual al día siguiente no tiene sensibilidad, sobre todo si es un tekel, los tekels pueden ir muy rápido. Que tengas un perro que lo trates 5 días con AINES, lo pares, vuelva a recaer, lo trates, vuelva a recaer. Según el consenso, 5 o 7 días, si no te ha respondido ya es motivo. Yo creo que según el caso eso es muy extremo y que no hay que estar tan cerrado al número de días, pero si va recayendo sí, hay que plantearse algo a más. Y luego si no mejoran los signos neurológicos, también es un motivo como para planteárselo. Hay muchos perros que tienen dudas de operar o no, que todavía están ambulatorios, esos no los mando a casa, me los quedo si ha sido agudo por lo menos 24 o 48 horas. Si esto va peor, entramos a quirófano. Si se mantiene estable, pues según como esté, eso, apuro hasta 48 o lo mando a casa si sé que los propietarios me lo van a traer de vuelta si pasa algo, ¿vale? Y lo que se dice con el tratamiento quirúrgico y lo que se ha visto es que se recuperan más rápido, quedan menos signos neurológicos residuales y que normalmente tienen más opciones, que ahora veremos un poco los porcentajes. En cuanto al preoperatorio, pues en el slot cervical súper importante la posición para mí. No sé si alguna hacéis cirugía en clínica, pero es lo que os puede hacer que el perro sangre como un gorrino o que vaya más o menos rodado, porque si lo posicionas mal es más difícil orientarse dentro del canal, que son ventanas pequeñitas. Y los bloqueos, aquí eso, como también tengo un equipo de anestesia, pues siempre intentamos hacer algún bloqueo del erector espinal que ayuda con la analgesia posoperatoria y durante la cirugía.
Luego, tratamiento quirúrgico, hay muchísimos. El típico que solemos hacer casi siempre, o los típicos, la hemilaminectomía y la mini hemilaminectomía, que es la que está ganando ahora como más puntos, la mini. Hace unos años no se hablaba de ella, ahora todo el mundo habla de la mini. Luego, siempre hay que plantearse fenestro, no fenestro, ahora veremos si lo hacemos o no. Durotomías, que esto no sé si lo habéis oído alguna vez, que hay todavía más discrepancia. Y poco más. Lo único tener en cuenta que siempre, aunque no haya dinero para operar, aunque el perro esté pléjico sin sensibilidad, si creéis que los propietarios van a estar encima, la opción conservadora siempre es una opción, ¿vale? Porque ahora veremos que incluso sin sensibilidad y sin cirugía podrían llegar a recuperar, pero tienen que ser propietarios súper atentos, súper concienciados y tenéis que estar muy encima. Luego, la diferencia entre la EMI y la mini es... a ver, sí que hay láser. Bueno, pues la hemilaminectomía, quitas la lámina con la articular, ¿vale? Que estaría aquí, nos la hemos llevado entera, y en la mini respetas la articular. Pues aquí tenemos una vértebra normal, una hemilaminectomía que te da una visión muy amplia de tu médula, y una mini que es más pequeña. Yo sinceramente esta me parece que se ha comido muchísimo la articular. La idea de hacer una mini en vez de una EMI es para intentar evitar desestabilizar la columna, ¿vale? Al final estás abriendo una ventana y estás quitando un articular, entonces ahí ya hay un poco más de riesgo de que eso se luxe, que con un perro que tenga las dos articulares, y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces esto, por ejemplo, es una mini, y es para que veáis que realmente con las minis, esto todo es el disco, aquí está la médula súper comprimida y aquí está la articular, o sea, se puede llegar a ver muy bien la médula. También depende del paciente y de dónde esté el material discal. La clave en realidad en las dos es que tu ventana se quede lo más bajo posible. Y aunque tengamos esta línea de corte roja, a mí me gusta bajarla hasta aquí, porque el disco suele estar aquí, ¿vale? Entonces, había discrepancia, y en el último congreso que hubo de neurología en Venecia, el cirujano, que no sé si habéis oído al Falsone, que es muy bueno, él, por ejemplo, decía que hacía solo EMIs y que debíamos tender, y yo estoy de acuerdo que hay que tender a las EMIs porque... bueno, él lo decía porque cree que como te obligas a mirar debajo del articular, tiendes a bajar más a tu EMI y al final llegas más al suelo y es más difícil que te dejes material. Pero bueno, luego ha salido un artículo que utilizan las dos técnicas y tampoco se ve mucha diferencia. Entonces, yo al final, ¿de qué depende? Pues depende de si es una hernia súper extensa. Empiezo donde hay más material, sobre todo si lo tengo dorsal, con una EMI, pero si tengo que ir ampliando, ya las siguientes intento que sean minis y respetar el máximo la anatomía. Más que nada porque está este principio, que realmente yo lo pienso, y luego con las cirugías de EMI parece que no lo respetamos mucho. Esto está hecho para fracturas, que es la teoría de los 3 compartimentos, que no sé si lo habéis oído alguna vez, que dice que si tocas 2 compartimentos de 3, ya está inestable y ya tienes que fijar. Y al final tú con una EMI quitas esto, llegas hasta aquí y si fenestras, tocas el compartimento de abajo, que ya son 2, ¿vale? Yo realmente nunca he visto a un perro luxarse. Es verdad que no tengo muchos años, pero no es algo que pase. He estado con mucha gente que lleva muchos años. Puede pasar, sobre todo en los perros grandes. En nuestros perros pequeños, por lo general, es muy raro, pero esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, no es ninguna tontería. Y la fenestración. Esto al final es abrir la ventana en tus discos degenerados. ¿Fenestramos o no fenestramos? Pues depende. Argumentos que hay publicados a favor. Tienes riesgo de que si no fenestras tu disco, que ya se ha roto por aquí, y se sigue moviendo y queda disco dentro, va a seguir saliendo por aquí. Entonces la idea es abrir una ventana para que tienda a salir más por el lateral en vez de hacia la médula espinal, ¿vale? Es muy poco frecuente que se rehernien del mismo disco. Si os viene un perro con dolor que hemos operado hace un mes, lo más probable es que se nos haya reherniado el mismo, ¿vale? Cuando pasa más de un mes ya se empieza a decir que es por culpa de otro disco. Eso es lo que se ha visto así con tiempos. Entonces, si fenestramos solo el disco, esto es en perros en general, el disco que se ha extruido, las posibilidades de que se rehernien son del 17,8%. Si hacemos múltiples fenestraciones, es decir, el que se ha herniado y por delante y por detrás, normalmente en estas localizaciones, de T11 a L4, que son las localizaciones que más predisposición tienen a herniarse, baja. No baja muchísimo, pero bueno, ya son 10 puntos. Y que los riesgos de complicaciones por lo general son bajos, ¿vale? Y no suelen ser mortales. Pero no hay que fenestrar detrás de L4, porque ya empiezas a tener los nervios femorales, los ciáticos, y ahí se puede complicar mucho la cosa. ¿Argumentos en contra?
Pues que si es un perro grande igual ya los tiempos anestésicos se están aumentando demasiado, se nos empiezan a desestabilizar, hipotermias, hipotensiones, que al final puedes dañar estructuras, puedes lesionar nervios porque tú fenestras pero los nervios también van por aquí, que pueden sangrar, a veces fenestras y empieza a sangrar todo esto un montón porque también pasa una arteria intervertebral por aquí, la arteria vertebral, si estás cerca del tórax, neumotórax, es decir, las complicaciones, para mí, aunque uno de los artículos los ponía como, bueno, pueden pasar, puedes sufrir con las complicaciones, ¿vale? Y luego al final también es un foco de discoespondilitis. Pero bueno, esto al final yo creo que es lo que menos podría pasar, ¿vale? Y luego ya hay dudas de fenestro con un bisturí o fenestro con un motor. Parece que el motor es más útil. Con el bisturí hay muchísimas veces que no atravesamos ni siquiera la parte fibrosa. Entonces, si fenestras, está muy bien, pero yo creo que tampoco hay que volverse muy loco con esto, sobre todo descomprimir. El mismo disco yo sí que lo hago, si los demás discos en la reso los veo calcificados o feos, intento hacerlo, pero depende de mi tiempo anestésico, del sangrado y cómo vaya del animal. Y luego salió este artículo que me hace mucha gracia y vais a querer dejar de referir casos, pero dice que básicamente se hizo un estudio en el que se miraban con resonancia los perros que se habíamos operado y en un 100% de los animales había material discal después de la cirugía. Lo que pasa que queda además un porcentaje de en torno a un 30% del material inicial, que es bastante, pero no afecta a la recuperación. La cantidad, o sea, obviamente si es mucha cantidad sí, pero en general esas cantidades no afectan a la recuperación y una de las teorías es que cuando abres quitas la gran mayoría y hay parte del material que tú no ves y que lo esparces y que la cosa es que no esté comprimiendo como sobre un punto en la médula, que por lo menos se haya movido un poco, ¿vale? Pero no me sorprendió el artículo, sinceramente. Luego, de cara al pronóstico, bueno, pues esto es del consenso y tiene unas tablas que son una maravilla, ¿vale? En cuanto a los perretes que vienen solo con dolor espinal, con tratamiento médico el 80% van muy bien, con cirugía pues casi todos. Lo que pasa que en este tenemos que tener siempre en un grupo aparte y por eso están clasificadas como hernias aparte las hernias foraminales. Las foraminales son una tortura, son las que más cuesta controlar el dolor con un tratamiento conservador. Luego, los paraparéticos no ambulatorios, también con conservador pues lo mismo, un 80, aunque no estén ambulatorios. El 93 van bien con cirugía. ¿Qué pasa? Que normalmente los que tienen signos neurológicos, aunque hay un porcentaje alto que vayan bien con cirugía y por eso yo la ofrezco y siempre la pongo sobre la mesa en estos casos, tienen que saber que muchas veces la recuperación no es igual de completa, pero por lo general no suele afectarles. Si van bien, no suele tener compromisos como para afectar mucho a su calidad de vida. Luego, los parapléjicos que tienen todavía sensibilidad, si utilizamos tratamiento médico, el 60% pueden ir bien, ¿vale? Con cirugía, muchísimas más probabilidades, más del 90%. Y si están parapléjicos, esto es lo que llama la atención, aún así un 20% podrían ir bien. Eso sí, igual tienes al perro 2 mesecitos sin caminar, pero bueno, si tuviera la suerte, yo obviamente no lo ofrezco como primero porque esto es un porcentaje muy bajo, igual que aquí tampoco lo ofrezco, pero lo comento y si no hay posibilidades económicas, pues es una opción perfectamente válida. Por ejemplo, o hay otras enfermedades concomitantes graves, ¿vale? ¿Ese porcentaje quiere decir que se recupera completamente o que tienen una mejoría? Muy buena pregunta, porque la mayoría de artículos no se mojan mucho en esto, y es una cosa que luego veremos con uno de gatos que me ha gustado mucho. Este porcentaje habla de perros que son capaces de caminar. Que recuperan, o sea, que recuperan la capacidad de valerse por sí mismos, por decirlo de alguna manera, pero no tienen en cuenta si controlan bien los esfínteres, ni hasta qué punto caminan bien. Yo creo que, por ejemplo, muchos de nuestros perros neuros acaban con muchos problemas ortopédicos por cambio de apoyos y cosas que se quedan ahí a los pobretes de déficits. Entonces, el pronóstico, bueno, pues más cosas tipo pronóstico que nos interesa, siempre hay que decir que se pueden quedar incontinentes, ¿vale? Yo, el pronóstico, aunque sea bastante bueno, si tengo perros con paraplegia, sin sensibilidad y veo una señal intramedular, de más de 6 espacios seguro que se lo pinto muy mal, ¿vale? Si es de 3 hay dudas entre los artículos, pero se lo menciono, hay una señal que no me gusta, al final los porcentajes son números y es también lanzar un poco una moneda al aire, pero que tengan toda la información.
Hay un 15% de perros que tienen sensaciones de por vida extrañas, parestesias, sensaciones, esto se define como sensaciones de quemazón, como hormigueos, ¿vale? Un 40% de los perros ambulatorios mantienen déficits neurológicos y estos pueden llegar a tardar mucho cuando vienen con signos graves, hay que tener mucha paciencia y esto hablarlo mucho con los propietarios. Yo con los perros grandes siempre voy con mucho más cuidado. Y luego, aunque no recuperen la sensibilidad profunda, los perros y los gatos pequeñitos pueden desarrollar una marcha espinal. Esto significa que caminan como si tuvieran muelles en los pies, porque se crea ahí un reflejo solo al tocar el suelo, pero no sienten nada, ¿vale? Y esto no va acompañado de que mejore la función urinaria. Entonces, cosas que ya hemos mencionado, pero que quiero que se os queden en la cabeza, que los perros se rehernian, en un artículo de perros en general dicen un 19, ¿vale? Y normalmente se rehernian 1 o 2 espacios craneal o caudal al disco que hemos intervenido. De estos perros que se reherniaban, la mitad, bueno, el 44% eran bulldogs y un cuarto de los perros eran teckels, ¿vale? Que se rehernian muchísimo. Yo a los bulldogs les digo a casi todos, 50% se va a volver a herniar, ¿vale? Y los cervicales, hay un artículo que tratan las hernias cervicales con tratamiento conservador y con tratamiento quirúrgico y se hernian en el mismo porcentaje, también independientemente de que los operes en otro sitio, pero bueno, obviamente el que no has operado puede recidivar en el mismo, pero por lo general tienen las mismas posibilidades de herniarse con o sin cirugía, entonces son cosas a pensar cuando hablas todo esto. Y luego algo muy importante, los perros grandes que están tetraparéticos no ambulatorios nos hacen neumonías, ¿vale? Y esto pasa en todos los hospitales por los que he pasado. Siempre aquí intentamos, si son bulldogs, darle omeprazolantes, que vengan ya con un Cerenia y con más cositas, porque entre eso, la respiración y sus hernias que tienen a veces de hiato, eso puede ser pues, bastante más complicado todo. ¿Y qué más os quería contar? Bueno, y esto, hay algunos artículos que las meten en un grupo aparte. Los perros que tienen extrusiones discales, que al salir rompen vasos o causan hemorragias, parece que tienen un pronóstico peor. Y esto yo realmente sí que lo tengo en cuenta, me sigo fijando más en la lesión intramedular, que no la mencionan tanto, pero es que hay un artículo en el que los bajan bastante. O sea, esto es con cirugía, pasa a que los plégicos sin sensibilidad recuperan el 37 frente a un 60, que hablábamos, ¿vale? Y con sensibilidad, que lo teníamos muchísimo más alto, en torno a un 93, aquí hablan de un 77. Entonces, bueno, pues no se sabe muy bien por qué pasa esto. Yo supongo que si se compromete la vascularización porque esté sangrando un vaso, hay más compresión por el propio hematoma y que al mismo tiempo igual hay un vaso roto que tenía que vascularizar la médula y se está yendo a otro lado. Luego, del tema de la orina, súper importante, que a veces es verdad que nos fijamos mucho en el tema de caminar, pero deberíamos hacer mucho focus en el tema urinario, porque tener un perro incontinente en casa, y sobre todo si es un perro grande, tiene que ser muy duro, ¿vale? Entonces aquí hay un montón de artículos que mencionan todos los temas de orina, los que recuperan, los que no, según los grados neurológicos, pero muchos los meten en el mismo saco, no se mojan mucho en localización, y hay uno que tiene 709 retrospectivo, que me gusta mucho, porque aquí sí que nos los clasifica en los que son ambulatorios, en los que son no ambulatorios, en los que mantienen la sensibilidad profunda y en los que no la tienen, ¿vale? Y por ejemplo, de los que vienen plégicos sin sensibilidad, tenemos casi un 40 que son incontinentes urinarios. Hay que avisarlo, ¿vale? Luego incontinentes fecales como un 20 y que sean incontinentes fecales y urinarios un 15. Y aún así, aunque te vengan solo ambulatorios y con dolor, pueden llegar a estar incontinentes, ¿vale? Depende de dónde tengan la lesión. Parece que, bueno, esto, ¿qué pasa? Tienes un animal incontinente, no es solo cómo vaya poniendo la casa y cómo sea la convivencia, sino que van a desarrollar infecciones urinarias recurrentes, ¿vale? Y normalmente acaban con multiresistentes y es duro. Yo cuando tengo estos animales siempre intento un vaciado manual, ¿vale? Obviamente si es una motoneurona inferior lumbar caudal será en principio más fácil, pero es verdad que sea una motoneurona inferior, que tendríamos que hacer una charla solo de urinario, al final significa que tu vejiga va a ser muy flácida, entonces palparla y encontrarla es difícil. Es verdad que ellos gotean, pero nunca van a vaciar la vejiga como corresponde y tienen los esfínteres más abiertos, entonces ascienden las bacterias. Entonces yo siempre intento un vaciado manual. Si es un perro grande que está goteando constantemente, está empezando a salir lesiones en la piel, los sondo, ¿vale? O hacemos sondajes puntuales para que haya el mínimo volumen dentro. Si es un T3, L3 de estos, que pasaría lo contrario con la vejiga, tienes una vejiga que es como un balón de baloncesto, que no hay quien la vacíe por presión y que hay riesgo de que se rompa la vejiga,
pruebo manual, si no lo consigo sin fármacos, pruebo con prazosin o con diazepam, que me ayuda a relajar musculatura lisa el prazosin, musculatura estriada el diazepam, pero es verdad que esto no tiene muchísima evidencia, sigue habiendo un poquito de controversia, pero bueno, pocos efectos secundarios, hay que vigilar las presiones, ¿vale?, con el prazosin si lo tenéis hospitalizado, pero pocas veces pasan. O sea, yo he visto un caso que hacía hipotensiones importantes como para que le afectasen, normalmente no las notan. Y si con esto no consigo vaciar la vejiga y lo tengo hospitalizado, hago sondaje puntual estéril, mínimo 2 veces al día, si es un macho, ¿vale? Si es una hembra, normalmente ya coloco un catéter urinario, una sonda Foley, ¿vale? O si es un perro que va a necesitar sondarlo por lo menos durante 3 semanas, o espero que el tiempo de recuperación sea muy largo, normalmente pongo una sonda. Pero los riesgos de tener infecciones urinarias con sonda pueden ser incluso mayores, ¿vale? Y luego, súper importante, no existe aquí el tratamiento profiláctico para evitar las infecciones de orina si tenemos una sonda. De hecho, pone que se puede multiplicar la infección de orina si tienes una sonda y le das antibióticos hasta en un 400%, una barbaridad, ¿vale? Y si queréis ver más de vejigas, este artículo está muy, muy bien. ¿Qué más os quería contar aquí? A ver, ya no me... bueno, sí, los tiempos. Esto es algo que siempre debatimos, ¿vale? Nos llega un perro, son las 12, 1 de la noche, ¿cuánto tenemos que correr? ¿Vale? Pues tampoco hay ningún consenso aquí, sigue habiendo bastante debate. Todos los de este lado son artículos que dicen que da bastante igual el tiempo y todos los de este lado son artículos que dicen que no da igual. ¿Vale? Lo que pasa que en muchos de ellos meten en el mismo grupo plégicos y perros ambulatorios con respecto a los resultados de la cirugía, entonces tendrían que estar bastante bien separados y obviamente la mayoría son retrospectivos, pero por ejemplo de los que vemos dicen que el tiempo importa, pero aquí son 4 días, luego otros 48, luego 24 y solo hay uno que dice que en menos de 12 horas es importante intervenirlos en menos de 12 horas. En general, yo creo que no hace una diferencia y con lo que he visto ya en muchos sitios el esperar 24 horas más no me parece, sinceramente. Y no hay los suficientes argumentos como para entrar corriendo, más que nada porque igual que en humana de noche tienden a intentar evitar operar porque las complicaciones son mucho mayores cuando hay poca gente en el hospital que cuando hay más, por lo general no entramos si puede esperar el animal 24 horas, ¿vale? Que en la mayoría de los artículos lo mantienen. ¿Qué es lo que importa en estos de cara al pronóstico? Cosas que sí que afectan o se ha visto que afecte más que el tiempo o que tengan más evidencia son tiempos anestésicos muy largos, hipotensiones e hipotermias. O sea, estos animales tienen que estar bastante controlados en esos aspectos y sobre todo intraoperatoriamente, ¿vale? Al final todo lo que sea una hipotensión es una hipoperfusión para la médula espinal, ¿vale? Pero bueno, esto hacen falta todavía más estudios e intentar hacer un consenso. Y esto también es importante, hay muchos perros y antes se decía que es en plan, las primeras 24 horas, opciones de recuperar las que hemos hablado antes. Esperamos 48 horas, las opciones disminuyen a la mitad. Esperamos 72 horas y ya no va a recuperar. Esto no es verdad, ¿vale? No se basa realmente en ningún estudio que sea fiable. De hecho, hay cada vez más estudios que intervienen perros que llevan una semana sin sensibilidad, que bueno, también hay que fiarse un poco bien en los materiales y métodos de ellos, pero cada vez hay más que después de una semana los perros recuperan y es que yo creo que hay muchas cosas que no sabemos y que muchas veces tampoco les damos igual el tiempo suficiente para ver si recuperan o no, ¿vale? Hasta 2 semanas he tenido yo. Y yo más. Y tampoco he sabido qué ha pasado, ¿eh? O sea, porque no he podido... ¿Y te recuperaron, dices? Sí, yo he decidido la eutanasia y no me dejó el propietario. Y el perro está ahorita saltando. ¿Sí? Es que hay muchas cosas que se nos escapan, no es fácil a veces mirar la sensibilidad tan poco profunda en un perro. Por supuesto para hacer cosas peor, pero llegas a un punto de dices, ya hay que eutanasiar porque ni efecto ni nada y luego como si nada el perro va... Sí, o sea, muchas veces te puedes sorprender, no es lo normal y obviamente no hay que pintárselo como que esto sea algo que pase con frecuencia, pero es verdad que también se puede dejar un margen siempre y cuando, lo repetiré siempre, los propietarios sean de vuestra confianza y os podáis quedar tranquilos con un perro pléjico en casa.
sobre todo tema manejo de vejiga, ¿vale? Y el tema de las mielomalicias, ¿vale? Pues las mielomalicias son estas reacciones en cadena que se producen cuando se produce la contusión de la médula espinal y que son catastróficas, obviamente, cuando son ascendentes y descendentes. Pueden aparecer normalmente hasta la tercera semana, que es una barbaridad, yo no los hospitalizo tanto tiempo, aunque tengan riesgo de ello. Si pasan, normalmente es en la primera semana, ¿vale? En los primeros 10 días. Esto en pléjicos sin sensibilidad pasa entre, según el artículo, un 11 o un 32%, pero puede pasar en perros que no están pléjicos sin sensibilidad, curiosamente, ¿vale? Pero bueno, yo lo menciono en todos los pléjicos sin sensibilidad, y si veo algo que no me gusta en la resonancia de alguno de los que tienen, también lo menciono, porque igual lo estoy pillando al principio y al día siguiente no la tiene y no es porque está ascendiendo el problema. Parece que hay mayor riesgo si es bulldog y si es intumescencia lumbar. También la extensión de la lesión intramedular extensa puede ser indicativa de una mielomalacia. Y aquí, volviendo a la diapositiva anterior, sí que hay un artículo que le da importancia, por ejemplo, no a la posibilidad de caminar, pero sí que si tardas más de 24 horas hay más riesgo de mielomalacia. Entonces, yo 24 horas me parece mucho, ¿vale? Si no tienen sensibilidad, por supuesto. Luego, monitorizar. Estos pacientes se tienen que quedar hospitalizados hasta que estén bien de dolor y sobre todo monitorizando el cutáneo del tronco, ¿vale? Que no ascienda. Yo sí que les voy haciendo marquitas, aunque sea un poco crudo, y mirando bien las frecuencias respiratorias. Y luego ya hay muchos artículos que hablan de durotomías, que básicamente una durotomía es... Muchos de estos perros tienen su extrusión y luego tienen una inflamación de la médula espinal que te ocupa 4 o 5 espacios intervertebrales. Entonces aquí van saliendo artículos que lo que hacen es extender toda su ventana de milaminectomía y con un bisturí abren toda la dura para dejar como más espacio a la médula para respirar, porque básicamente lo que dicen es que si se te hincha la médula dentro de la dura, que es rígida, todavía va a tener más compromiso de los vasos que pasan alrededor y peor vascularización. Y esto todavía no hay suficientes argumentos como para hacerlo de rutina, pero sí que van saliendo artículos que parece que tienen más opciones de recuperación y sobre todo que puedan tener menos riesgo de mielomalacia, ¿vale? Pero no está súper claro. Y luego ya los cuidados de soporte de los pléjicos, que es lo que hemos ido hablando por todo esto, y hacer también hincapié en las úlceras por decúbito. A mí me gusta bastante estos parches, ¿vale? Los parches gorditos de Alevín, que los usaban mucho en el otro sitio y aquí también los usamos bastante. Y lo que hay que hacerse cada uno sus mañas es de intentar sujetar el apósito en la zona de los isquions del culo, que es la que más se suele ulcerar. Y ahora ya, si queréis, ¿cómo vamos de tiempo? Uf, es súper tarde. Vale, no sé si queréis que lo dejemos aquí. Me queda básicamente resumen del resto de hernias, pero esta era la larga. ¿Y si no hacemos otra sesión otro día? ¿Y segunda parte? ¿Votos a favor de cambiar la segunda parte otro día? ¿Sí? Vale. ¿De seguir? ¿Cuánto tiempo más o menos? Mínimo 25 minutos, yo creo. ¿Sí? Bueno, os voy contando y si os vais yendo me callo. Entonces, protrusiones. Vale, típico perro a partir de 7 años que ya va teniendo una edad adulta. Esto es una metaplasia fibroide, como hemos hablado antes. Normalmente lo que pasa... Esto no me parece que represente súper bien porque lo que pasa es que el anillo se engruesa, no tiene por qué haber esta pequeña extrusión porque esto es una extrusión de disco dentro del propio anillo, ¿vale? Esto suele engrosarse y comprime la médula. Entonces, no condrodistróficos, perros adultos geriátricos suelen ser cuadros crónicos y la localización aquí ya sí que es muy variable. Diagnóstico. Pues un poquito lo que hemos hablado antes. En la mielografía y la radiografía, pues bueno, puedes ver cambios en las vértebras que los veis muchísimas veces, espondilomielopatías, a veces están asociados, a veces no, pero no son tampoco una herramienta diagnóstica per se. El mielotac te ayuda mucho también a ver a veces atrofías de la médula espinal. Este es un mielotac que hicimos en AUNA, ¿vale? La resonancia es la herramienta para mí por excelencia porque te ayuda a ver a veces lesiones intramedulares encima del disco que está más comprimido o afectando más a la médula espinal y si tiene varios discos pues igual te ayuda a decantarte un poco sobre cuál operar.
Y lo que no me gusta del Mielotac es que los perros crónicos sí que tienen más riesgo de levantarse peor, y estos perros a veces tardan 2 y 3 días en estar como estaban antes del Mielotac, ¿vale? Luego, los tratamientos, pues lo mismo, conservador. La verdad que la gran mayoría siempre opta por un tratamiento conservador porque los pronósticos no son tan buenos como las extrusiones, ¿vale? Y es lo mismo que hemos visto antes, dolor, fisioterapia y reposo. Y en cuanto al quirúrgico, también yo lo recomendaría si es un perro con signos clínicos progresivos, si los signos neurológicos son ya el pobrete graves. Hay dudas sobre si esperar o no. Teóricamente, cuanto más esperes, más compresión sostenida, más lesión de la médula espinal, pero tampoco hay nada como para decirte que intervengas cuanto antes, de momento. La opción quirúrgica más típica es la corpectomía, ¿vale? Que es abrir el cuerpo de la vértebra como una fenestración, como un slot lateral, por decirlo de alguna manera. Hay artículos que te dicen, pues fenestramos el disco que está protruido. No, no sirve solo fenestrar el disco, ¿vale? No ayuda mucho, y hay cosas ya más experimentales de inyectar en el disco algunos fármacos para disolver el núcleo, pero al final tú lo que tienes es un anillo muy engrosado y eso por lo general no lo disminuye de tamaño. Entonces, el pronóstico, aquí sí que hay que hablar también mucho con los propietarios porque igual tienen un perro ambulatorio que se levanta no ambulatorio. Esto es una de las cosas importantes, como un 30% haces cirugía y igual empeoran bastante neurológicamente. Esto se cree que pueda ser por un síndrome de reperfusión, ¿vale? Que sea una médula que se ha adaptado a vivir sin nada con muy poquito de sangre, un hilito, y de repente lo descomprimes, llega de golpe y puede llegar a lesionar la médula, ¿vale? Pero tampoco está claro al 100%. A las 4 semanas dicen, o lo que hay así más publicado, es que un 30%, solo un 30% están mejor que antes de la cirugía, pero a los 6 meses sí que tienes un 65% que parece que han ganado con la cirugía, ¿vale? Luego, todos los discos que tienen un núcleo hidratado. La extrusión aguda compresiva de núcleo pulposo, típico perro que hay como un ejercicio extenuante, un posible traumatismo o gato, y te aparece paraparético no ambulatorio. Y de hecho, muchas veces están lateralizados igual que nuestros embolismos fibrocartilaginosos, ¿vale? Esto parece que afecta más a no condrodistróficos, razas medianas o grandes, ¿vale? Adultos, suele tener un inicio también súper agudo y no suele progresar a partir de las 24 horas. La localización más frecuente es toracolumbar y lateralizados. El 90% están lateralizados. A mí esto me parece mucho, la verdad, pero es lo que dicen los artículos. Y la hiperestesia varía. Pueden tener hiperestesia, es algo frecuente, ¿vale? Y aquí lo que pasa es que el disco sale, golpea la médula y se absorbe. Es decir, no hay nada compresivo, hay una contusión medular importante. Luego, en gatos también está bastante descrito y para mí es la que más veo en clínica y suelen estar relacionados con traumas, gatos atropellados, gatos que se caen y trauma en un 75% en la gran mayoría. Y en estos están menos lateralizados, es así la información que hay de gatos, un poquito diferente. Diagnóstico, el Mielotac puede ayudar, pero yo aquí sinceramente no me atrevo a decir si esto es un embolismo fibrocartilaginoso, un vascular o un AMPE, ¿vale? En la práctica no me va a cambiar mucho, sinceramente, las dos van a ser tiempo, reposo y mucha fisioterapia, pero bueno, está bonito saber exactamente qué ha pasado. En la resonancia ves muy bien la lesión intramedular justo encima del disco, ¿vale? A veces tienes un poquito de dudas, pero por lo general se ve bastante bien. Y el tratamiento, no hay tratamiento quirúrgico, aquí es tiempo, reposo y esperar, ¿vale? Si hay signos graves, si es un cervical, quedaroslo hospitalizado, ¿vale? Hay estudios que varían, en uno de ellos pone que el 100% vuelven a caminar, esto tampoco lo digáis porque yo creo que no están así, y hay otros que de hecho te dicen que no, que los porcentajes son parecidos a los que tenemos en las extrusiones discales sin cirugía, pero puede variar un poquito también en base al tamaño de la lesión que hay en el diámetro de la médula. Pero, por ejemplo, bueno, y sobre todo los signos clínicos, esto es lo que siempre os tiene que guiar, sensibilidad, no sensibilidad, ¿vale? Lo demás, bueno, te bajará un poquito más o menos, pero nunca va a ser como para haceros tomar una decisión diferente, por lo general. Y bueno, de gatos es que hay muy poco, realmente. Luego el núcleo pulposo hidratado, también se rompe el anillo fibroso, sale el núcleo pulposo, pero este núcleo golpea y se queda comprimiendo, hace las dos cosas. Yo esto curiosamente lo he visto mucho en pinchers, no sé por qué, en pequeños pinchers adultos, suelen ser de hecho de una edad de en torno a 9 años, agudos, y estos no parece que estén asociados a ejercicio o a un trauma.
Los signos neurológicos, obviamente, según donde ocurran, en cervical, que son bastante frecuentes, suelen ser simétricos y suelen venir tetraparéticos no ambulatorios, ¿vale? Y realmente estos perros no suelen tener mucho dolor cervical. Pero obviamente, si está tetrapléjico, que esto es algo que yo he visto con bastante frecuencia en estos discos, también monitorizar muchísimo la respiración, porque los que están tetraplégicos son los únicos, que ahora veremos en el pronóstico, que si hay cualquier compromiso de expansión del tórax, yo metería quirófano, ¿vale? El toracolumbar también aparece, yo lo he visto menos que en los cervicales, y estos pueden estar lateralizados y doler más, ¿vale? Y en estos hay otra vez contusión y compresión. La resonancia magnética y el mielotax sirven para su diagnóstico. En la resonancia se ve aquí todo esto súper bonito y hablan de la forma de gaviota, ¿vale? En este tipo de hernias, que me hace mucha gracia. Y a ver... Y aquí este es el artículo por el que yo no suelo entrar a quirófano, y es que el pronóstico de un perro que metes a quirófano o que tratas quirúrgicamente parece súper similar. Incluso los tiempos de recuperación no son muy diferentes. Entonces estos perros, para mí, si no tienes miedo de un tema respiratorio, con tiempo suelen ir bien en pocos días. De hecho aquí dicen entre 6-7 días, creo. Que sí, que es más o menos lo que yo voy viendo, que ahí ya empiezas a ver cambios bien y van bastante rápido, se reabsorbe y como si no hubiera pasado nada. Aunque la mayoría de artículos te hablan también de mantener un reposo por si sigue saliendo material discal. Y luego tenemos estas extrusiones que son lo mismo que las dos anteriores para mí, pero rompen la dura y a veces rompen el parénquima y atraviesan, son como disparos, ¿vale? Estas son muy poco frecuentes, la edad suele estar en torno a 8 años. Estas pueden pasar con traumas, pueden pasar de forma espontánea. Para mí esos son los mismos principios que las dos anteriores, una mezcla de las dos. No parece que por atravesar parénquima el pronóstico sea peor, ¿vale? No lo sé, no sé por qué pasa esto, pero a mí me sorprende. Las características de resonancia son bastante más difíciles de detectar. Hablan de un signo en I, que es esto de aquí. No sé si habéis escuchado el Golf T. Pues aquí dicen que el Golf T no existe y eso que pueden estar subdurales, pero parece que al rasgar todo el tema de la dura llega a hacer esta forma y separar un poco el parénquima de la dura y quedarse así. El BIM-T es como unas cuñas que aparecen aquí, hipointensas, y en muchas ves directamente el disparo. Esta también es un mielotac que hicimos en AUNA, y es que se ve literalmente la sección de la médula. Y bueno, en este se ve que se ha roto el anillo directamente, que si tienes una resonancia que puedes hacer secuencias 3D, pues es una maravilla. Y luego ya las extrusiones discales foraminales, perro cojo. Para mí mi tortura, es lo que menos me gusta. Entonces, en estos, bueno, pues es un perro que normalmente el examen es completamente normal, pero te viene cojo. Ha aparecido de forma aguda, puede ser condrodistrófico o no, y suelen ser perros jovencitos, es decir, en nada de tener un problema ortopédico o un problema neurológico. Entonces, aquí, en ese artículo, te comentan que suele ser la localización más típica la cervical, C6, C7, y en este de aquí te dice que si tienes paciencia y no puedes controlar a un perro con dolor o tenerlo con dolor unas 8 semanas, que pueden ir bien con conservador, ¿vale? Lo cual para mí es un respiro porque es de las peores cirugías que puedes llegar a tener, ¿vale? De hernias de disco. Por ejemplo, esto es un TAC. Aquí veis entre las dos vértebras, en el foramen intervertebral, todo esto, que es disco, que es esto de aquí, súper calcificado. Esto también es extrusión discal, pero esto, bueno, tú haces un slot y lo sacas, esto no lo sacas. Esto no hay manera de sacarlo normalmente con un slot. Entonces muchas veces lo que haces es ir dorsal, hacer una hemilaminectomía e intentar quitar esto, pero si tú vas por aquí, primero tienes el vaso. Y esto también puede sangrar mucho, o sea, son cirugías también duras. Y abrir músculo por aquí no tiene nada que ver con hacer un slot, esto duele mucho, los animales tienen que quedarse hospitalizados varios días. Y esto es un arresto de un perro con una protrusión foraminal, que la tenemos aquí, esto pequeñito, que hace que el perro no quiera ni moverse del dolor, y que cuando haces tu sagital piensas que te has equivocado y que no hay nada, pero las tienen, y las resonancias de alto campo con esto ayudan mucho, ¿vale? Y luego ya las pinceladas de gatos. Los gatos pueden tener todo lo que hemos visto en los perros, pero si os fijáis, esto es un gato, 2 gatos, 3 gatos, no hay más. Y luego tenemos estos 2 artículos, bueno, hay 3 artículos que están bastante bien,
Este, en el que te dice, básicamente ya tienen 43 gatos, que el tipo más común de hernia es el AMPE, ¿vale? Que esto es el que para mí tiene más sentido y suelen ser toracolumbares, ¿vale? Y lumbares, principalmente en gatos suelen aparecer más lumbares. Este de aquí tiene 35 gatos y dice que los gatos con tratamiento quirúrgico que fueron todos muy bien y son hernias discales, pero no te especifica cuántas, en este creo que no te especificaba cuántas extrusiones, cuántas protrusiones, es decir, van bien, pero no puedo guiar mucho más allí en base a lo que tenga el gato. Falta hacer estudios solo de protrusiones, estudios solo de extrusiones, ¿vale? Y este otro de aquí sí que los compara, pero lo mismo. Este los compara y dice que hay, más extrusiones, luego protrusiones y luego los AMPES, los no compresivos. Pero en este los pronósticos los pone bajísimos. Lo que pasa que este es el artículo que me gusta mucho porque cuando habla de pronóstico de recuperación con cirugía, quita como un pronóstico satisfactorio a todos los gatos que se han quedado incontinentes o a los gatos que requieren puntualmente medicación. Entonces esto me parece como mucho más real de calidad de vida. Entonces por eso creo que baja tanto los pronósticos, porque la mayoría caminan con tratamiento conservador o con tratamiento quirúrgico, ¿vale? Entonces así en resumen de gatos, que la prevalencia es mucho más baja, que suelen ser... la mayoría suelen estar paraparéticos, tienen muchísimas lumbosacras, muchos problemas lumbosacros, pero aquí no me ha dado tiempo a meterme. Los gatos de raza parece que están más predispuestos, suelen ser gatos mayores y machos, la gran mayoría. También tienen muchos discos degenerados, pero las extrusiones no son tan comunes. Este orden puede variar mucho. Los dos tratamientos han demostrado ser válidos en gatos, que en cuanto al pronóstico, lo que os digo, no creo que podamos decir muchísimo si es bueno en una extrusión entrar o mejor que en una protrusión, por decirlo de alguna manera. Al final esto yo me guío como en perros, según los signos neurológicos del animal. Un artículo te pone un pronóstico muy bueno con cirugía, de que el 100% fueron bien. Luego está el otro que os he comentado, que van bien el 62 y el 74% con cirugía, y los que no están aquí dentro pueden estar incontinentes o solo con algo de dolor. Y otros lo suben muchísimo más, pero solo tema de ambulación. El conservador lo mismo, un poquito superior parece el tratamiento quirúrgico, pero habría que profundizar más. Y que los signos neurológicos los mantienen con bastante frecuencia, igual los percibimos más, y que también pueden tener problemas fecales y urinarios en un porcentaje parecido a los perros, un 15% si tienen los dos. Y ya está. Ha sido un poco larga, lo siento. No. Gracias.